Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente. Estamos con un Shalom Aquí se conversa de lujo, así que empiecen a enviar sus comentarios al hashtag Aquí se conversa o al más 5696-465-1719. Más 5696-465-1719. Saludamos como siempre a SecuritySat. Si la actual empresa de seguridad para tu hogar no te da el servicio que esperas, cámbiate ahora a SecuritySat. Por solo 7 pesos, pórtate a SecuritySat y respetaremos tu tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia de controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-600-5100 o ingresa a www.securitysat.cl. Y aprovechamos de contarles también que desde el 31 de octubre al 4 de noviembre se va a realizar Singling 2018, que es un encuentro latinoamericano para solteros. Así que pueden verlos en Facebook, Singling Chile 2018. Si pagan en junio, un 10% de descuento. Y bueno, vamos a presentar a nuestros increíbles invitados de hoy. La verdad es que yo me siento honrada de tenerlos. El embajador de Israel en Chile, don Eldad Hayet, fue primer secretario de Asuntos Políticos de la Embajada de Israel en Brasilia, ministro consejero de Prensa, Cultura y Asuntos Públicos en la representación diplomática de La Haya, así como ministro y embajador subrogante en Beijing. Muy bienvenido, embajador. Buenas tardes, muchas gracias. Es un gran placer, un gran gusto de estar aquí con ustedes. Un gusto tenerlo. Y don Rodrigo Inspeter, abogado, académico, exministro del Interior y Seguridad Pública y luego de Defensa Nacional del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, gerente legal del consorcio empresarial Quiñenco, que es matriz del grupo Luxit. Rodrigo, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Gabriela. Saludar también al embajador y naturalmente felicitarlos por el programa que todos los domingos nos permite conectarnos a través de Radio Universidad de Chile con la comunidad judía. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a leer rápidamente la portada de la Palabra Israelita, nuestro semanario, que habla del plan de continuidad judía hacia un nuevo horizonte. Destaca también la fiesta de Benei Brit de Provecas, una celebración de solidaridad y orgullo para nuestra comunidad. Nuestra cantante Michelle Finkelstein, que lanzó su primer single como profesional, y al grupo del estadio israelita Maccabi, que pedaleó en honor a Gino Bartali. Y Revista Shalom nos trae en su portada la película de Sebastián Lelio, Disobedience, también el documental sobre los judíos de Temuco, Kal Kadosh, y a David Albala y su película Pacto de Fuga, que acaba de terminar de rodar con el título Tras la libertad perdida. ¿Les parece que vayamos a escuchar una canción y volvemos? Rápidamente. Feliz. Hola, ya estamos de regreso, estamos con el embajador de Israel en Chile, Eldad Hayet, y estamos con Rodrigo Inspeter, exministro del Interior y Seguridad Pública, exministro de Defensa. Ambos, curiosamente, tienen mellizos, ¿ah? El embajador tiene una pareja de mellizos, Rodrigo tiene mellizos hombres, así que algo tienen en común. Sí, yo tengo solo una precisión biológica, gemelos, que perdón. Desde un punto de vista de su composición biológica es distinto, digamos, son ellos idénticos y los mellizos no, así que quienes somos padres de gemelos siempre hacemos la diferencia. Por supuesto. Solo que yo tengo la diferencia doble, la experiencia doble, yo soy un gemelo. Además. Y soy padre de mellizos, hombre y mujer. No sabía que el embajador era gemelo. Cualquier sea el caso, difícil criar mellizos o gemelos, digamos. Sí, somos productores también, sí, eso quiere decir bastante. Que hacemos el trabajo. Sí, pero yo creo que los desafíos vienen con oportunidades. Absolutamente. Así que en este caso es es un caso muy simbólico, muy fuerte de esa oportunidad. O sea, hay desafíos, pero yo creo que siendo gemelo y siendo padre de mellizos es algo que da a la vida otro sentido. Embajador, usted vivió en Chile entre el 70 y el 73, tenía 10 años, su padre fue enviado, o sea, Sheliach, como se dice en hebreo, al Instituto Hebreo, al colegio. ¿Qué recuerdos tiene de esa época, de sus compañeros? ¿Se sigue comunicando con ellos? Sí, la verdad es que viniendo aquí a Chile,
para mí fue, o sea, después de 45 años, viniendo aquí como embajador, fue prácticamente, ¿no? En algunas maneras, fue volver a casa. Acaba de revelar su edad, embajador. Bueno, Porque más o dijo menos, está bien, no, no es un secreto, no es un secreto. De todos modos, sí, no tuve mucho contacto con mis compañeros, pero apenas supe que llegaría aquí a Chile, los renové y ahora tengo, la verdad, muchos encuentros con mis compañeros de clases y en ese tiempo fue cuarto básico. Y tengo buenas relaciones con mucha gente de esta clase y tenemos encuentros aquí y es muy divertido y muy lindo. Otra cosa emotiva que hizo usted cuando llegó al día siguiente fue a ver la casa donde usted vivió en la calle Pedro Lira, 1391 Providencia. Fue con Mijal, tocó el timbre y curiosamente, a pesar de la inseguridad que estamos viviendo, lo dejaron entrar. ¿Cómo fue eso? Sí, la verdad es que fue un acto un poco atrevido, pero yo al día siguiente que llegué, lo primero que hice era llegar justamente, volver a esas memorias de niñez. Y yo le conté a Mijal sobre mi niñez en Chile, en muchas ocasiones. Nosotros estamos juntos desde los 17 años, así que le conté, ella conoce a Chile, pero nunca estuvo aquí, de mis cuentos, y fue muy, muy importante para mí mostrarle. Así que llegamos ese día, poco de manera atrevida, toqué el timbre y dije, mire, soy el embajador de Israel, acabo de llegar, yo viví aquí hace más de 45 años, puedo ver la casa, y fueron muy amables. Le creyeron que era el embajador de partida. Sí, la verdad que sí, y fueron muy amables, estaban almorzando, la familia estaba almorzando, y me dejaron entrar. Y lo curioso fue que yo le conté a Mijal toda mi vida que vivía en una casa gigante, enorme, y teníamos una sala de visitas enorme, y se la muestro a Mijal y me pregunta, ¿pero dónde está esa sala? Claro, era otra perspectiva. Era la memoria de un niño de 10 años. Sí, claro, claro. Pero fue algo muy emocionante y fue realmente el día que llegué, o el día siguiente que llegué. Y hay otra cosa que usted hizo, embajador, muy entretenida, que fue hacer el trayecto que usted hacía al colegio en Macul, pero sin Waze. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo fue ese trayecto así como de memoria que hizo al colegio? A mí me gusta mucho usar Waze, que es una aplicación, quizá la aplicación israelí más conocida, pero me gusta también mucho navegar con un mapa o con mi memoria. Hice ese ejercicio. Sí, pero fue un desafío, digamos, razonable. Decidí tratar de ver si tengo la memoria de cómo llegar bueno, ese trayecto lo hacía cada día durante casi 3 años, durante mi niñez. Así que tomé el auto desde Pedro Lira 1391, fui por Manuel Montt hasta Irarrázaval a la izquierda, bajando hacia Grecia, el Estadio Nacional, la bomba Israel en O sea, se acordaba perfecto. Sí, y en Macul a la derecha, y llegué al colegio que hoy es un instituto tecnológico. ¿Y entró embajador ahí al colegio también, no, como a la casa o no? Fue un domingo, estaba cerrado, fue una decepción, pero estaba cerrado, pero sí, después mis hermanos vinieron a visitarme aquí hace algunos meses y los llevé a ver también el colegio, así que sí, fue algo para reconectarme a mis raíces en Chile. Súper emocionante. Embajador, yo tengo entendido que su suegra fue secretaria de Ben Gurión, que fue, valga la redundancia, el primer ministro de Israel, y que él sugirió el nombre para su señora Mijal. Sí, así es. Mira, Mijal, que fue el nombre Mijal, viene de la Biblia, fue la hija del rey Saúl y la esposa del rey David. Cuando mi señora nació, su mamá fue la secretaria, por 9 años fue secretaria del primer ministro David Ben Gurión. Y él le sugirió dar su nombre a la niña, a la bebé recién nacida, y sugirió que sería Mijal, porque Mijal en la Biblia
fue la única mujer en la Biblia que se menciona que amaba. O sea, no existe en ningún otro lugar en la Biblia una mención de una mujer que amaba a alguien, excepto Mijal. ¿Y a quién amaba Mijal? Al rey David. Así que David Ben Gurión le dio el nombre a Mijal, a mi esposa. Potente, una gran responsabilidad. Qué linda, no sabía esa historia tampoco. Buena investigación de parte de la conductora del programa. Así es, tengo que tener cuidado porque no sé qué más va a sacar en su bolsillo. Nada comprometedor, no se preocupen. Embajador, bueno, estamos celebrando los 70 años de Israel, esta Startup Nation increíble que ha logrado tanto en tan poco tiempo. ¿A qué atribuye usted estos logros en tan corto plazo? ¿A la jutzpá, a este arrojo, a esta forma de ser del israelí, embajador? Bueno, yo creo que es una mezcla de algunos elementos, de algunas razones, pero me imagino que hay muchas otras que no, y es difícil de analizarlo. Pero yo creo primero que nada que es un resultado de la necesidad y de los desafíos. Yo creo que la madre de todas de la creatividad y de la innovación es la necesidad. Israel, desde antes que fue creado, tenía que enfrentar muchos desafíos. Y cuando hay desafíos y hay riesgos, hay que saber cómo enfrentarlos. Una cosa es rendirse y la otra es encontrar soluciones. Así que eso... Hay que tener mucha voluntad. Sí, esa es una de las razones. La otra yo creo que tiene que ver con la diversidad de Israel. Israel es un país de inmigrantes, es un país de una diversidad cultural impresionante. Y la diversidad, junto con un encuentro de culturas y integración, crea también resultados impresionantes y maravillosos. Es una situación donde 1 más 1 sale mucho más que 2. Se potencia. Sí, y yo creo que eso es parte del secreto de Israel, pero puedo decir que más que nos enorgullece el mismo hecho de que tenemos muchos logros, es que podemos compartirlos con países amigos, con el mundo, con otras sociedades. Y eso es una cosa que siempre nos hace felices y muy satisfechos. Rodrigo, tú tuviste la suerte de viajar con el presidente Piñera en su primer periodo. ¿Qué sabía o qué le contaste tú de los judíos, del judaísmo antes del viaje y cuál fue su impresión posterior? A ver, solo una precisión, pero que no va a eludir la pregunta. Yo no viajé con él a Israel. Él viajó solo, en ese momento yo era ministro del Interior y me tocaba quedarme como vicepresidente de la República, de modo tal que mientras yo fui ministro del Interior nunca pudimos viajar juntos. Okay. Fue así la primera vez que un presidente de Chile hizo una visita de Estado a Israel, y eso es importante desde el punto de vista de la diplomacia porque supone un grado de compromiso, formalidad y oficialidad superior a una simple visita. Y por lo mismo para mí fue muy significativo que él decidiera hacer esa visita. La verdad es que el presidente Piñera, yo no quiero hablar por él porque creo que no me corresponde, pero sí puedo decir que es una persona que, como cualquier persona culta o que le interesa la historia reciente de la humanidad, siente una gran admiración y también una gran curiosidad intelectual por el desarrollo del pueblo judío. Un poco lo mismo que el embajador decía, ¿por qué una nación tan pequeña en un territorio tan hostil, donde está siendo atacada por toda su frontera, que ha tenido que gastar una cantidad de recursos desmedidos en defenderse, en vez de poder invertirlo en otras cosas, como lo hubiera hecho cualquier país democrático y en paz, logra destacarse tan sobresalientemente, no solo respecto a sus vecinos, los países árabes, sino que respecto al mundo entero. Y eso es una cuestión que para cualquier persona que le interese la historia, como digo, contemporánea, Israel es, en el buen sentido de la expresión, una anomalía. Igual que el pueblo judío. Un pueblo chico, un pueblo que ha sido ni siquiera diezmado, porque cuando los pueblos son diezmados, quiere decir que 1 de cada 10 de sus habitantes ha sido asesinado.
La verdad que en la Segunda Guerra Mundial el pueblo de Israel, el pueblo judío fue mucho más que diezmado. Prácticamente se fueron 6 millones de judíos cuando había, no sé, 10 millones en todo el mundo o 9 millones en todo el mundo. O sea, una cosa brutal. Y ha logrado salir adelante, fundar su Estado y convertir a su Estado en un Estado exitoso. Pero volviendo un poco a la pregunta, Rodrigo, ¿cuál fue la impresión del presidente? ¿Cómo partió y cómo volvió, digamos? Él es una persona común y corriente. ¿Cuál es la impresión de cualquier persona que va a Israel? La impresión es que es un país que cuesta mucho entender cómo ha logrado el éxito que tiene. Llama mucho la atención la fortaleza de sus instituciones. Llama mucho la atención la profundidad de su democracia. Cuando uno se da cuenta de que en la Knesset, en el Parlamento israelí, están sentados personas de origen árabe, que hoy día a través de los medios de comunicación a veces uno no logra imaginarse, siente que es un país que prácticamente tiene una discriminación permanente contra todo lo que representa el mundo árabe, pero ellos están sentados en la Knesset, pueden ser elegidos como parlamentarios. Hay muchos embajadores, el embajador Eldad Hayed puede ilustrarnos más, pero que son también de origen árabe. Entonces él queda él y yo creo de verdad que cualquier persona que va de buena voluntad, sin prejuicios, a mirar Israel, se da cuenta que Israel es una democracia, que Israel es un pueblo moderno, un país bullante en términos de creatividad, un país con una vocación social de justicia enorme. Es una democracia en una zona del mundo donde no hay democracia y un país que además respeta mucho los derechos humanos. ¿Y cuál es tu cercanía? ¿Cuál es tu sentimiento personal hacia Israel? Bueno, el sentimiento que tiene cualquier judío que lleve a esa condición con extraordinario orgullo. Por un lado, que es ambivalente, por un lado una gratitud enorme a quienes directamente con sus pies en la tierra han forjado ese maravilloso Estado. Y por otro lado, una suerte de deuda, porque, claro, a todos los que somos judíos no israelíes, nos hubiera gustado o nos gustaría quizás hacer una contribución un poco mayor. Así como yo tuve el honor de contribuir desde puestos ministeriales con un país que también quiero mucho como Chile, también me gustaría tener una contribución con el desarrollo, la defensa, la protección de Israel. Yo siento que el mundo gira en torno a grandes injusticias, a grandes caricaturas y a grandes mitos en torno a Israel, y hay un desbalance brutal a la hora de enjuiciarlo. Estamos hablando con el embajador de Israel en Chile, Eldad Hayed, con Rodrigo Inspeter. Y bueno, voy a lanzar un tema que es la noticia de la semana, que el Consejo Municipal de Valdivia aprobó un proyecto de resolución ingresado por el alcalde Omar Sabat, que declara esa ciudad como primera ciudad latinoamericana en ser zona libre de apartheid, entendiendo en este caso el apartheid hacia Israel. Esto lo hicieron también varios ayuntamientos en España. Incluso se solicitó a la presidencia de Chile revisar acuerdos de cooperación, acuerdos entre el ejército israelí de Chile, tratados en materia económica, se pidió expulsar al embajador. Les pregunto a ambos, embajador Rodrigo, ¿qué pasa con este caso? ¿Cuál es la legalidad de todo esto? Embajador, si puede comentarnos usted primero. Sí, primero que nada, yo no lo hubiera definido como la noticia de la semana. Yo creo que hay muchas noticias mucho más importantes. Esa no es realmente la noticia de la semana, es algo muy lamentable y muy problemático, especialmente si se va a difundir en otros lugares en Chile. Pero yo quiero decir que, claro, eso no tiene nada que ver con una defensa de la causa palestina. Eso tiene que ver, es un tema, una causa, es un caso específico anti-israelí, que no tiene sentido, no tiene ninguna ayuda o ninguna contribución ni a la solución del conflicto israelí-palestino, ni a ningún tema de cooperación entre Chile e Israel. No va a ayudar en nada ni a los ciudadanos de Valdivia, ni de la región, claro que no a ciudadanos chilenos, pero tampoco a los ciudadanos palestinos. Así que es un caso de pura demonización de Israel, y espero mucho
que no se difunda más y espero mucho que la sociedad chilena rechace ese tipo de acciones que no contribuyen para nada y solo quizás contribuyen a una cosa muy negativa, que es importar un conflicto para acá, para Chile. Eso causa problemas entre las comunidades judías y la comunidad palestina de Chile, que son dos comunidades respetables y muy importantes en la sociedad chilena. Y yo creo que lo peor que puede pasar es que esas dos comunidades lleguen a un conflicto aquí dentro de Chile que no corresponde y que no va a ayudar para nada a ningún palestino, ni en Chile, ni en los territorios palestinos, ni en Israel. Rodrigo, y desde el punto de vista legal, ¿qué potestad tiene el municipio como para solicitarle al presidente revisar tratados, por ejemplo, con otros países, en este caso con Israel? No, ninguna desde un punto de vista legal. Es el derecho de petición que tiene cualquier ciudadano, y cuando el derecho de petición se ejerce desde la payasería, la tontera, claro, se plantean cosas de esta naturaleza. Yo creo que el alcalde Sabat, que es de origen palestino, lo que hace es actuar, y es muy lamentable, a partir de una convicción personal, y confunde su rol de autoridad de toda una comuna como Valdivia, llevando al Consejo Municipal una cuestión que le interesa a él en cuanto en cuanto descendiente de ciudadanos palestinos o de haber tenido parientes o familia en Palestina, pero a él no le toca como autoridad mezclar las cosas. Yo creo que es súper delicado desde un punto de vista legal lo que está haciendo, súper torpe desde un punto de vista político, porque es una medida que, como dice el embajador, lo único que hace es dividir, y creo que las autoridades políticas están para unir, y es muy ineficaz porque, decía el embajador, que Waze es una aplicación israelí, entonces lo que pretende es que los ciudadanos de Valdivia no puedan utilizar Waze, por ejemplo, mientras estén en Valdivia, ni laptops, ni pueden usar celulares, sí, laptops, o mucho más grave, cuántos medicamentos que le están haciendo la vida más fácil a personas enfermas en Valdivia no van a poder, porque están producidos o patentados en Israel. Entonces, a mí me parece que es una gran payasada la que ha hecho, que ha mezclado cosas personales con cosas políticas, que es enteramente ineficaz, y espero, tal como dice el embajador, que no surja una intención de replicarla en otras comunas, porque lo que nuestra sociedad chilena necesita es unión y no división. Rodrigo Inspeter, embajador, nos vamos 180 segundos a comerciales y volvemos. Ya estamos de regreso en nuestra conversación con el embajador Eldad Hayet, con Rodrigo Inspeter. Embajador, usted había comentado que el objetivo de su misión es tener relaciones más allá de los gobiernos, es tener relaciones entre los pueblos, en las áreas académicas, culturales, cooperación económica. De hecho, ya se firmó un acuerdo aduanero el año pasado. ¿Qué otros avances ha habido desde que usted llegó? Bueno, primero que nada es importante destacar que no es, o sea, yo veo el trabajo diplomático hoy no solo como trabajo entre gobiernos. Claro, este trabajo existe y es muy importante. En ese aspecto formal se firmó este acuerdo aduanero. Tenemos estamos trabajando frente y en conjunto con las autoridades chilenas para desarrollar los diferentes temas de cooperación. Pero claro, hay que pensar mucho también en otros trabajos y en otras actividades que son actividades con la ciudadanía, entre las sociedades. Y yo realmente estoy convencido que el trabajo diplomático de hoy, el trabajo diplomático moderno, consiste en juntar sociedades, juntar gente, juntar las naciones y no solo los estados. Y trabajar mucho también con los grupos vulnerables de las diferentes sociedades, porque yo creo que el mundo tiene que trabajar para estos grupos. Del punto de vista humanitario, del punto de vista humano.
Y en este aspecto puedo decir que estamos tratando de hacer en Chile diferentes actividades. Solo para dar un ejemplo, hemos tenido ya por algún tiempo ya una serie de actividades con la Teletón, trayendo no solo nuestra contribución, sino que también una actividad cultural y actividad de diferentes grupos que vienen de Israel o diferentes actividades que vienen de Israel para hacerlo junto con la Teletón. Así que cooperamos, estuvo el grupo Mayumana aquí hace poco, hicimos una actividad con los niños de la Teletón, con otro músico que estuvo hace algunos meses, y vamos a continuar ese tipo de actividades porque, como dije, es muy importante hacer ese trabajo entre las sociedades y no solo entre los gobiernos, porque el encuentro de las sociedades, de las culturas, genera siempre muy lindos resultados. Estamos hablando con el embajador de Israel en Chile, Eldad Hayed, y con Rodrigo Inspeter, que lo voy a volver a presentar, abogado académico, exministro del Interior y luego Defensa Nacional del primer gobierno del presidente Piñera. Hoy es gerente legal del consorcio empresarial Quiñenco, fanático de la U. Dice que tiene un humor sarcástico, sus amigos dicen eso. Dicen que es un hombre bastante duro también. Él lo va a ratificar o no. Vamos a partir hablando con Rodrigo un poco de judaísmo. ¿Tú eres de los que tienen el don de la fe o que se cuestionan? Bueno, obviamente que me cuestiono. La fe pura, absoluta, es un don que probablemente hoy día tenga muy poco, si es que alguien en el mundo. Solamente un hombre muy sabio pudiera llegar a tener el don de la fe absoluta. No, yo soy una persona que obviamente me cuestiono las cosas. Y la fe y las convicciones religiosas también. En algún minuto fuiste bastante cercano a la corriente ortodoxa del judaísmo. ¿A cuál te sientes más cercano ahora? No es que en algún momento haya sido bastante cercano y hoy día no lo sea. Yo tengo una aproximación hacia la religión desde dos perspectivas. Creo que la religión nos ofrece un entendimiento del mundo que está basado, digamos, en la existencia de Dios, y no tengo que explicar más para no abusar del tiempo y de quienes nos escuchan, pero también la religión judía nos ofrece una guía de vida ética que puede ni siquiera tener que ver con fe, y que igual nos va a ayudar a comportarnos como mejores seres humanos agnósticos, digamos. O sea, creo que la sabiduría de la religión judía tiene tal profundidad que es una guía muy útil de comportamiento y de conducta, aún para quienes no tengan fe. Entonces, de un punto de vista intelectual y desde un punto de vista religioso, a mí me parece enormemente apasionante. Entonces, buscar mayores conocimientos es más fácil en entornos ortodoxos, donde hay una mayor observación del estudio y de las enseñanzas, y hay mayor dedicación a uno explicarle ciertas cosas que no comprende. Y en ese sentido tuve la oportunidad y tengo la oportunidad de tener contacto con una comunidad ortodoxa en Chile, que es Chabad Lubavitch, y con una comunidad con la que me mantengo conectado solamente en términos de internet, que está en Israel, que es Breslev, que son un grupo de judíos también hasídicos, pero distintos a Chabad, con quien comparto conocimientos y comunicaciones vía internet, Skype, etc. ¿Y de qué forma practicas el judaísmo? ¿Eres de los que hace Shabbat y celebra todas las festividades? Yo hago Shabbat y celebro no todas las festividades, porque algunas veces hay algunas que son quizás menos conocidas, por no decir importantes, todas son muy importantes, que no las celebro tanto, o algunos ayunos, etcétera, distintos de Yom Kippur, pero en general todas las que los judíos celebramos, sí las celebro y las observo. Estamos conversando con Rodrigo Inspeter. Rodrigo, tú fuiste el único ministro judío del gabinete de entonces. ¿Cómo es el proceso de designación? ¿Te llama el presidente, oye, Rodrigo, ¿quieres ser ministro? ¿Aló, presidente? ¿Cómo es la cosa?
Bastante parecido a lo que acabas de hacer tú. Ya, ok. En ese caso, bueno, yo era su jefe de campaña, así que no me llamó, pues nos veíamos con mucho más frecuencia. Pero efectivamente el presidente decide que Gabriela Arditi puede ser una ministra para tal cargo y lo que va a hacer es o pedirle a alguien antes que te llame o llamarte él directamente, dependiendo si te conoce o no te conoce, y te va a decir, mira, he pensado en usted para que asuma tal responsabilidad, me gustaría saber si usted está dispuesto, etcétera. Es una cosa... O sea, no es tan protocolar como uno se imagina. No, por lo menos, yo la única experiencia que conozco es con el presidente Piñera, y que no he sido ministro de otros, ni nadie me ha ofrecido un cargo. Hasta el momento. Hasta el momento, pero me imagino que con todos los presidentes es más o menos igual. Rodrigo, tú en esa época respetabas algunas leyes de la Kashrut, que son las leyes alimentarias que aparecen en la Torá, que es el libro más importante del judaísmo. ¿Cómo lo hacías en las reuniones, con los ministros, tanta reunión social que tenías? Sí, no, para ser honesto, yo no respeto la Kashrut íntegramente. Tengo Por eso, algunas reglas. Sí, simplemente me inhibo de comer alimentos que la Torá señala que no debemos comer. Dentro de los cuales está la comida del mar, por decirlo en términos generales, y el chancho. Bueno, simplemente no comiéndolas si estaban servidas, y la gente que nos ayudaba, nos atendía, tenía claro, digamos, que yo no lo hacía, y por lo tanto a mí me servían un plato distinto. Y con el tiempo también espontáneamente la gente que tiene cierta apertura y no está acompañada de un fanatismo irreflexivo, respeta esas cosas. Si uno está con una persona, por ejemplo, vegetariana, no le pone un pedazo de carne al lado, porque la vida al final uno aprende que tiene que ir acomodándose a las opciones de cada cual, y el mundo en que yo me desenvolví en aquel entonces fue y terminó siendo, y yo estoy muy agradecido, respetuoso, y con el tiempo no solo a mí se me servía distinto, sino que había cierto cuidado de que si iba a estar yo, a lo mejor se podía optar por una comida distinta. Rodrigo, tú eres hijo de médico, padre socialista, abuelo regidor por Valparaíso por el PS, y un pariente tuyo, Enrique Kirber, que fue rector de la Universidad Técnica del Estado, fue preso político. ¿Cómo llevas tú esa herencia que no es la que tú continuaste? Bueno, las familias en algún momento tienen que mejorar. No puede ser Okay. No, mucho respeto por cada uno de ellos. Yo creo que lo interesante es que todos hemos tenido, hace muchas generaciones, una preocupación por la cuestión pública. Ahora, honestamente creo que el mundo ha ido demostrando con mucha evidencia qué ideas, si las de izquierda, las de la antigua Unión Soviética o las del mercado, son las que han primado y las que han sido capaces de ayudar de mejor manera a las personas. En algún momento, 30 o 40 años atrás, mi tío Enrique, por ejemplo, que fue efectivamente un preso político y yo lo quise mucho, pensaba, igual que muchos, que el comunismo podía ayudar de mejor forma a las personas. ¿Tú tenías una relación cercana con él? Bueno, él vivió mucho tiempo fuera, pero sí, efectivamente fue una persona que yo... Hay un libro del que además leí hace poco, no tampoco, 2 años atrás, pero es una persona que fue importante en mi familia, y obviamente que también mi abuelo, que fue regidor, y mi padre, que fue compañero de Salvador Allende estudiando medicina en la Universidad de Concepción. Todos ellos formaron parte de lo que yo escuché y aprendí desde pequeño. Pero creo que hoy día las ideas que para mí son más capaces de ayudar a las personas, y de eso se trata la actividad pública, están más en el sector de quienes creemos en la libertad y el mercado que quienes estaban inspirados en el socialismo comunista. Embajador, ¿y en su familia también hay esta diversidad política? Bueno, en mi familia sí existe, depende a qué se define o se denomina familia, porque la familia es algo muy extendido. Existe, pero yo creo que mi familia, mira, yo nací en un kibutz y mi papá fue y sigue siendo, yo creo, se define como un socialista. Yo creo que lo que es interesante y lo que es importante, y creo que tiene que ver con lo que Rodrigo también acaba de decir, es que cada uno busca la manera, o busca la justicia de diferentes maneras y en diferentes épocas también. Es algo también que depende en qué época y en qué situación y en qué contexto y lugar vives. Yo creo que el Estado de Israel, cuando fue creado por muchos kibutzim,
y con un legado, yo creo, muy fuerte de la socialdemocracia. Entonces mucha gente se fue a ese lado en ese tiempo. Los tiempos han cambiado de muchas maneras y mucha gente en Israel ha cambiado. Pero no quiere decir que ha cambiado en su convicción, quizás ha cambiado en la manera de ver cuál es la mejor manera de llegar a buenos resultados y en una situación más justa. Quien no ha cambiado, quiero decir, para ser justo con todos mis parientes, un tío que se fue el año 48 a la guerra de la independencia, vivió todavía en un kibutz, Ramot Menashe, cerca de Haifa, debe tener cerca de 92, 93 años y sigue siendo un socialista inconvencible. Yo cada vez que voy a Israel, obviamente, a cambio de una botella de pisco, que es el precio que él le pone a la conversación. Excelente trading. Exacto, caso. Tenemos discusiones muy interesantes tomando pisco. Pero yo creo que tiene que ver también con los otros temas que hablamos. O sea, el judaísmo, primero que nada, es muy diverso y tiene todo. La Biblia también presenta todo. Y es muy interesante verlo no solo como una religión, sino como una filosofía de vida. Exacto, una forma de vida. Una forma de vida. Y en esa filosofía hay de todo y cada uno puede escoger y tiene que también hacer siempre cuestionarse. También los religiosos tienen que cuestionarse cuál es la manera de actuar en el contexto que vivimos hoy día. Y yo creo que tiene que ver con lo que dijimos antes sobre los logros o los resultados como Israel. Eso es una continuidad del pueblo judío que estaba siempre con amenazas, con riesgos, con desafíos y también siempre se cuestionaba. El Talmud es justamente dar una respuesta, después una pregunta, otra respuesta y estar en un debate una dialéctica, una discusión constante. Así que yo creo que eso es parte del judaísmo y también de lo que es el Estado de Israel y la sociedad israelí de hoy. Era el embajador Eldad Hayet, embajador de Israel en Chile. Estamos también con Rodrigo Inspeter. Rodrigo, tú has señalado que tu carácter es incompatible con la política. Es muy curioso porque has estado mucho tiempo en la política. ¿Es porque las cosas te afectan demasiado o porque eres muy explosivo, como dicen por ahí? No soy ni explosivo ni duro, todo lo contrario. O sea, soy paciente y calumnias. Blando. Total, no son calumnias porque son juicios que a lo mejor algunos se han formado. No, cuando yo en alguna... Tú eso probablemente lo sacaste de una entrevista que di, en algún momento lo dije. ¿Y qué es lo que dije? En el fondo, la política como ejercicio del poder, la política desde el mundo del gobierno, es una actividad extraordinariamente dura. Yo siento que para estar en eso hay que tener un carácter forjado realmente de hierro y una ambición por permanecer en esa actividad durante mucho tiempo. Yo no tengo esas características y por lo tanto creo que hay otras cosas en la vida, o sea, no es que crea, hay otras cosas en la vida que también me mueven y me conmueven y a las cuales ya a mi edad también les quiero dedicar tiempo. ¿Cómo cuáles? Bueno, desde luego la vida con mis hijos, desde luego la vida con mis amigos, la vida al aire libre, la lectura, el ocio. El enduro ecuestre. El enduro ecuestre es una actividad que se ha incorporado a mi vida en el último tiempo. Yo nunca la había escuchado, para ser sincera. Es muy linda y muy entretenida, así que también en algún momento la podemos explicar, pero obviamente es a caballo, como su nombre lo dice. Rodrigo, tú eras, bueno, cuando fuiste ministro, conocido por tu mano dura como exministro del Interior. Tú dices, dentro del orden se puede desplegar la libertad. ¿Es como el marco regulatorio de la libertad el orden? No, desde luego, es que si no hay... primero, la mano dura es un tema, a mi juicio, que no puede haber un ministro del Interior que está a cargo de la seguridad pública que tenga una mano blanda. O sea, yo tuve que poner mi mano dura por el cargo que acepté cumplir. Eso no quiere decir que yo en todas las cosas de mi vida tenga mano dura, porque eso habría que ser un burro para no darse cuenta que en algunos momentos uno tiene que tener la mano dura, en otros momentos no tan dura. Ahora, ¿qué es lo que sí me parece? Que la libertad es un bien fundamental en el cual nosotros tenemos que desplegarnos y allí nace la mayor creatividad, la mayor diversidad y la mayor felicidad. Pero para que podamos desplegarnos, como vivimos muchas personas en territorios pequeños, tiene que haber cierto orden y ciertas reglas. Es tan simple como que si es que cada uno hace lo que quiere
en nombre de la libertad yo termino avasallando los derechos de los otros. Entonces, necesariamente para que haya un buen ejercicio de la libertad, aquella debe ejercerse en cierto relativo orden. Y eso es lo que hay muchas personas que no comprenden. Por ejemplo, aquellos que creen que para manifestarse se pueden quemar buses, se pueden destruir los kioscos de personas humildes que con eso llevan el sustento diario a sus casas. A mi juicio no entienden la libertad. Otros creen que la libertad incluso permite eso. Ahí tenemos una diferencia de opinión. Yo no creo que la libertad sea una especie de cheque en blanco para salir a hacer destrozos y desmanes. Y eso fue básicamente la discusión que tuve en mi época de ministro interior, que enfrentamos muy grandes manifestaciones en las calles. Rodrigo Inspeter, ex ministro del Interior y Seguridad Pública, y también fue ministro de Defensa. En este minuto se está discutiendo el tema de la reforma a la ley de adopción. ¿Tú eres partidario del matrimonio igualitario y de la adopción homoparental? Sin duda, absolutamente. Absolutamente. No me cabe ninguna duda. O sea, y no por el argumento, de alguna manera, de conveniencia, en el buen sentido de la expresión, de que es mejor que los niños estén en el Sename, o sea, es mejor que estén en una familia homoparental a que estén en el Sename, que es un servicio dramático por su mala calidad, sino que porque realmente estoy convencido en la igualdad de las relaciones de pareja. Creo que, y esas son algunas de las contradicciones que puedo tener cuando hay una interpretación estricta, literal de la Torá, creo en la igualdad y creo en la oportunidad de las personas de escoger su forma de vida y de relacionarse con sus semejantes que pueden ser del mismo o distinto sexo. Embajador, ¿y usted qué opina al respecto? Estoy de acuerdo completamente con Rodrigo y especialmente por esa razón, cada uno debe tener la posibilidad de escoger su forma de vida. Y yo creo que es algo fundamental. Rodrigo, tú dices que sientes tener la mayoría de las cuentas pagadas. ¿Eso es lo que te hace feliz hoy? ¿Estás como en un estado de armonía, de paz? Bueno, cuando dije eso, que tú lo leíste y de eso una entrevista, después vienen otros acreedores que generan otras cuentas que no están tan pagadas. O sea, entonces, nunca están totalmente no, pagadas. Entonces me di cuenta que eso de decir que uno tiene las cuentas pagadas es una mala frase. Y por lo tanto, no es que me arrepienta, sino que ahora uno puede decir que duerme tranquilo. Aprovecho de corregirla. La vida siempre nos va, estamos hablando metafóricamente, trayendo cuentas nuevas que tenemos que pagar. Pero sí, no duermo bien, pero duermo tranquilo. Me cuesta dormir. ¿Por qué no duermes bien? No sé, desde hace muchos años que me cuesta quedarme dormido, tengo que ayudarme con alguna pastilla para que duerma. Pero eso no quiere, distingamos entre dormir bien y dormir tranquilo. Yo leí que eras medio angustioso. Yo duermo tranquilo, pero no soy una persona de fácil dormir. Me cuesta quedarme. Es un hombre de conciencia, una persona de conciencia, por eso está preocupado y por eso no duerme tan bien. Es cierto, tantas cosas que pasan que uno no puede estar tranquilo. Pero la verdad es que aprovecho ese tiempo para leer, que es una cosa que yo le recomiendo a todos los que nos escuchan. Además de escuchar programas de radio entretenidos como estos, hay que leer y con eso hacemos un domingo extraordinario. Lectura y radio son una gran combinación. Fantástico. Qué buena manera de terminar. Lamentablemente nuestro programa siempre se nos hace tan corto el tiempo. Vamos a mencionar nuevamente a nuestro auspiciador Securitysat. Si la actual empresa de seguridad para tu hogar no te da el servicio que esperas, cámbiate ahora a Securitysat por solo 7 pesos. Pórtate a Securitysat y respetaremos tu tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia de controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-600-5100 o ingresa a www.securitysat.cl. Bueno, ya estamos terminando, Shalom, aquí se conversa. Quienes no hayan podido escucharnos hoy pueden ingresar a radio.uchile.cl, donde podrán descargar nuestro programa en la sección Volver a Escuchar. Nos pueden seguir en Facebook como Judía Chile Oficial, en Twitter como Judía Chile, y nos pueden enviar, por supuesto, sus comentarios al hashtag Aquí se conversa y al +5696 465 1719, +5696 465 1719. Agradecemos nuevamente al embajador de Israel en Chile, don Eldad Hayet, a Rodrigo Inspeter, ex ministro del Interior y Defensa. Nos vemos el próximo domingo a las 6. Que tengan un excelente resto de tarde de domingo y una excelente semana.
Nos vamos como siempre tratando de subir el ánimo para el día lunes, que no es muy agradable para nadie, con la canción Boy Nirkot. Vamos a bailar de Ken Gen Aharoni. Chao. Chao. Chao, muchas gracias. Gracias.